Buenos días, mi padre. Muchas gracias. Nuestro cordial saludo de bienvenida a todas las personas que nos acompañan en forma virtual en este momento en los diferentes medios y redes que tiene la Fundación para difundir la información y también a quienes nos verán posteriormente en los archivos electrónicos. Hoy es miércoles 2 de agosto de 2023 y nos reunimos aquí en este espacio virtual para la reconstrucción del episodio número 379 ¿Por qué? Para que no se te habla de la memoria histórica aún no del conflicto armado en Colombia. Y vamos a analizar una operación militar desarrollada por la Sexta División contra la cuadrilla Teófilo Forero de las FARC en el área rural de Puerto Rico, Caquetá, el 23 de abril de 2013, en la cual fueron dados de baja 5 terroristas de esa agrupación criminal y capturados otros 4. Fue un golpe muy importante en un momento que la situación se estaba volviendo compleja en todo el país, producto de la debilidad de carácter del señor Juan Manuel Santos, que no le importaba lo que hicieran los terroristas en Colombia, sino era su afán de obtener un premio Nobel de Paz, y sus cantinflescas respuestas ante los medios de comunicación era que él tenía la llave de la paz, que las FARC tenían que darle señales de que iban por buen camino, que o si no, él utilizaba todo el poder del Estado, que había era que acabar con esa guerra, y le preguntaba a las señoras que, señora, ¿y usted sí estaría de acuerdo con que su hijo vaya a la guerra? Y cuando le hacían críticas decía que eran bestias sedientas de sangre, uribistas y ultraderechistas, sin reconocer que si no es por haberse colado en la agrupación política del señor Uribe, jamás hubiera sido presidente porque ni lo merecía, ni tenía las condiciones este señor, pero llegó a hacerle tanto daño a Colombia cuando con artilugio se hizo elegir y decidió arrodillarse ante los bandidos de las FARC. Adelante, mi coronel. Mi coronel, hoy miércoles 2 de agosto del 2023 presentamos la emisión 379 de nuestro diario programa institucional de reconstrucción de la memoria histórica no contada del conflicto armado en Colombia, donde se rememora el complejo fenómeno de la violencia multiforme sucedido en distintas partes del país, convertidas mediante acciones subversivas simultáneas para los intereses de los cabecillas de las cuadrillas comunistas en la alianza con carteles de narcotraficantes, con miras a la implantación de un criminal esquema de violencias sistemáticas contra el pueblo colombiano y con la complicidad de los subversivos comunistas desarmados, tanto que pululan por fuera del país como dentro de la nación. En consecuencia, la Fundación resalta la memoria de las víctimas del narcoterrorismo comunista en Colombia. En el caso de hoy, es la exitosa operación aeroterrestre de la Sexta División del Ejército que condujo a la neutralización de 9 terroristas de la FARC en el municipio de Puerto Rico en abril del 2013.
Mi coronel, en este orden de ideas, ¿cuál es el impacto? ¿Cuál es el rol geoestratégico del municipio de Puerto Rico, Caquetá, desafortunadamente convertido en un emporio del narcoterrorismo comunista contra Colombia? Pues el municipio de Puerto Rico, Caquetá, infortunadamente ha estado azotado por el terrorismo comunista desde la época de los años 70, cuando las FARC en su segunda y tercera conferencia decidieron extender la retaguardia estratégica del grupo criminal hacia las selvas del Caquetá, haciendo una triangulación larga desde el sur del Tolima hasta el sur del Meta y el suroriente del Caquetá, con miras a extenderse hacia la serranía de la Macarena, la serranía de Chiribiquete y las selvas amazónicas. Entonces este municipio que está ubicado aquí en el piedemonte amazónico, en la cordillera oriental, quedó en la mira de los terroristas y quedó prácticamente en medio de ese triángulo enorme que estábamos señalando de esta manera. El departamento, como ya lo hemos explicado, está ubicado centro-sur del país, facilita la salida hacia el departamento del Amazonas con extensión a Brasil y Perú, o hacia el departamento de Putumayo en una estrecha franja para cruzar la frontera con Perú y Ecuador. Es un departamento que tiene una gran cantidad de cursos de agua que nacen en la cordillera oriental e irrigan en una inclinación hacia el suroriente, formando una riqueza natural única en el mundo que solamente se da en dos territorios colombianos, que son el Putumayo y el Caquetá. Esa combinación de selva amazónica con cordillera andina y proximidad a la región pacífica, a la salida del Pacífico, haciendo mucho más diverso el clima, el medio ambiente en su totalidad, el ecosistema y las etnias indígenas que lo han habitado y que luego con el mestizaje se multiplicaron con personas de diferentes rasgos raciales. Es un departamento que, como lo decíamos, está muy cerca de la serranía y la Macarena, que limita por el norte y el nororiente con el departamento del Meta, por el suroriente con el departamento de Bopés y por el sur con el departamento de Amazonas, y en la parte suroccidental y sur con el departamento de Putumayo, y al occidente, cruzando la cordillera, limita con el Huila y el Cauca, y prácticamente se extiende hasta llegar casi al Tolima y queda muy cerca de la capital de la República, del distrito capital, siguiendo la cordillera. Lo vemos aquí en esta entrada, llega casi hasta el oriente del Tolima, y cruzando el noroccidente del Meta estaría en la zona rural de Cubarral Meta, y de paso estaría ya en territorio del distrito capital, en la zona del páramo de Sumapaz. Entonces, como vemos, articula páramo, selva, cordillera, piedemonte amazónico, riqueza hídrica y selva tropical. Es una belleza impresionante la que tiene este departamento y una riqueza incalculable para el futuro del mundo, donde el ecosistema juega tanto y va a jugar tanto con la protección del aire y el agua. El municipio está ubicado, enclavado en el noroccidente del departamento y queda en medio del municipio de San Vicente del Caguán, del Pauil y de Cartagena del Chairá. Es decir que, y del Doncello, es decir que en medio de todo ese entorno geográfico hace parte del problema del narcotráfico y el terrorismo comunista, porque infortunadamente San Vicente del Caguán, por su tamaño, por su ubicación geográfica, por su historia de colonización y crecimiento y por la riqueza que tiene, se convirtió en epicentro de los terroristas, al punto que le impusieron al señor Pastrana que era ahí y no en otra parte donde se reunían, y que había que despejarles medio país para que ellos pudieran dialogar, y Pastrana se encargó de despejarles el otro medio. Si hubiera podido, les hubiera despejado también Ecuador y Brasil para que estuvieran más contentos los bandidos.
Entonces, el municipio de Puerto Rico tiene una afectación geográfica, geopolítica, geohumana, histórica, estratégica y de inseguridad por todos los actores de violencia que se han desarrollado ya y los factores que se han multiplicado para acrecentar la violencia en la región del Caguán y del suroccidente, y perdón, del noroccidente del departamento del Caquetá. Aquí lo vemos, es un municipio más grande, se está resaltado en rojo, ocupa una 20ª parte del territorio del Caquetá, tiene pues una trascendencia importante, habida cuenta del espacio que ocupa dentro del territorio del Caquetá y dentro de lo que sería el centro-sur del país. Y aquí vemos un mapa planimétrico en que lo señalan los límites y al observar internamente vemos la cantidad de cursos de agua importantes que hay allí, sin contar las quebraditas y los pequeños caños, sino estos que resalta el mapa es porque son grandes, tienen cierta importancia y permiten hasta navegación en algunos sectores hacia los principales ríos que los circundan. Entonces es un departamento un municipio que no solo ha sido afectado por la violencia, sino que esa ubicación geográfica le ha permitido que sea blanco de todos los actores buenos y malos que hay en el departamento para el desarrollo y para el desarrollo nacional, el desarrollo adecuado que merece y para el desarrollo de dinámicas delictivas. Y aquí vemos que esta es la característica que resumiría para cualquier colombiano medianamente informado lo que es el municipio de Puerto Rico, Caquetá. En la parte inferior, una riqueza ganadera impactante, unos pastos supremamente fértiles. Ahí vemos por la calidad del ganado de la vaca, que aunque parece que está aquí preñada, pero se ve que está muy bien alimentado este animal. Lo vemos nosotros con un campo abierto donde pastar permanentemente. Y la ventaja de que la lluvia tropical y la riqueza del suelo es que el ganado puede consumir en línea en este potrero puede consumir ese pasto y cuando se devuelve ya está otra vez el pasto listo para consumir. Y lo otro que nos señala es, a la orilla de un río, un caserío que ha ido creciendo de manera desordenada, la deforestación alrededor, la afectación a los cursos de agua y las riquezas que produce esa mixtura que se forma en el descenso de la cordillera hacia la selva amazónica, con una especie de balneario natural realmente impactante que cualquier europeo, cualquier habitante del primer mundo, japonés, que tenga recursos, vendría aquí maravillado y quisiera hasta quedarse a vivir ahí. Y nosotros los colombianos con toda esa riqueza y miramos para otro lado. Como en las casas donde hay árboles de naranjos y se caen las naranjas y nadie las consume. Así ocurre ahí. Y la otra imagen que nos muestra que es Puerto Rico. Esta es una de las tantas acciones criminales del bloque sur de las FARC contra la población civil, destruyendo una cantidad de viviendas por atacar la policía y por asesinar a 4 o 5 policías, como decimos de manera coloquial, volviendo flecos un poblado. Entonces, 4 imágenes nos presentan, grosso modo, y nos dan una idea de lo que es esa Colombia profunda, esa Colombia de un departamento tan hermoso, tan rico y tan olvidado por los colombianos como es nuestro departamento del Caquetá. Adelante, mi coronel. Mi coronel, ¿quiénes son los cabecillas responsables de la sanguinaria cuadrilla Teófilo Forero de las FARC? Cabecillas directos para esa época, los 4 terroristas que vemos aquí. Pero claro, está el secretariado de las FARC y está el Partido Comunista Colombiano, que es el gestor de toda esa criminalidad. Entonces ya le hemos hablado en extenso de estos 4 delincuentes, de Joaquín Gómez, alias Joaquín Gómez o el Gago, terrorista guajiro sin escrúpulos, uno de los asesinos con mayor prontuario no solamente en Colombia y en la historia de la criminalidad. Lo mismo el ex seminarista Fabián Ramírez, otro delincuente con un prontuario impresionantemente abultado de todo tipo de delitos, desde narcotráfico hasta violencia sexual contra las indígenas y campesinas,
pasando por ejecuciones extrajudiciales, secuestro, robo. Mejor dicho, el mono hoy y Tiro Fijo juntos les quedan pequeños este par de ampones. El otro es este delincuente, el tal Paisa, que fue traqueto del cartel de Medellín, terminó en las FARC como uno de los carniceros más conocidos. Y este otro criminal es un argentino que lo trajo a Colombia, Patricio Echagaray, el jefe del Partido Comunista, y se lo entregó a las FARC con los internacionalistas y se convirtió en otro asesino con otro prontuario muy similar al de estos delincuentes. Esta cuadrilla tiene una característica, y si es de resaltarla, es que se formó como la especie de guardia revolucionaria de Tiro Fijo y el Mono Jojoy y del Gago Joaquín Gómez, porque ellos vieron que necesitaban, además de sus compañías de seguridad, que eran muy pequeñas, que tenían el secreto exacto de la ubicación de esos bandidos, tenían en la periferia una compañía móvil de alta capacidad terrorista, con muchos pisasuaves, con muchos comandos terrestres, expertos en explosivos, expertos en todo tipo de acciones criminales, con un estado físico bien mantenido y con una dotación permanente de la mejor calidad y de la primera calidad que hubiera, armados con elementos de asalto de infantería de la más reciente generación que se pudieran adquirir en el mercado y entrenados por terroristas extranjeros y nacionales también de las mejores condiciones en los campos, para que tuvieran una fuerza, una especie de fuerza élite que lo demostró en varias de sus acciones criminales, tener esas condiciones y esas capacidades. Entonces esos son los cabecillas y eso era lo que hace esa cuadrilla. Coronel, ¿cuáles antecedentes tácticos podríamos destacar de la exitosa operación aeroterrestre de la Sexta División del Ejército que condujo a la neutralización de 9 terroristas de la cuadrilla Teófilo Forero de las FARC en el área rural del municipio de Puerto Rico, Caquetá, en abril de 2013? Bueno, visto las características de la cuadrilla, quiere decir que eliminarle un solo bandido era importante, y eliminarle 9 en un solo golpe demuestra el profesionalismo de nuestras tropas, la persistencia y lo bien hecho la operación, porque no estaban combatiendo contra terroristas normales de las FARC, sino contra la élite, contra la crema innata de las FARC, y el golpe fue contundente. Ahora hablemos de lo que se venía tejiendo hacía rato para llegar a esa operación. Es que en el año 2011, a finales del 11, se golpeó sensiblemente a las FARC al dar de baja al cabecilla principal, que era Alfonso Cano, en el Cauca, y al afectar su plan Renacer, que como ya hemos dicho, era un replanteamiento táctico y estratégico para avanzar hacia la toma del poder como ellos sueñan. En segunda medida, habían pasado ya algunos años del show de los diálogos en el Caguán y se inició el show de los diálogos con Santos. Entonces vemos que, así como estudiábamos anoche, los errores de la dirigencia política zarista rusa que permitieron que los comunistas se empoderaran allá, notamos que la dirigencia política criolla aquí en Colombia comete los mismos errores por no estudiar la historia, por no estudiar al adversario y por no creer en las advertencias que les hace la inteligencia militar, y todo por estar concentrados en sus intereses personales. Hubo, y lo hemos aquí reiterado todos estos días, como decía mi coronel González ahora, es fuera de micrófonos, el martirizado departamento del Caquetá fue blanco de innumerables ataques terroristas. Ayer, anteayer veíamos que un solo municipio en 13 años tuvo, en 23 años tuvo 415 atentados terroristas, uno solo de esos municipios. Entonces, imaginémonos, para reconstruir todos los antecedentes terroristas que hubo tanto en el Caquetá como en el municipio de Puerto Rico y alrededores, es interminable. Entonces, simplemente resumamos lo que es una oleada de ataques terroristas que incluyen todo el prontuario de Joaquín Gómez, del Paisa, de Fabián Ramírez y del argentino Morales y de Sonia Lapilosa, que era la otra
persona muy visible de esa cuadrilla, Teófilo Forero. Teníamos como antecedente que habían entregado varios secuestrados a cuentagotas y que habían asesinado a sangre fría al sargento José Livio Martínez, que llevaba 14 años, oiga bien, 14 años secuestrado. ¿Y cómo es que en el informe de la Comisión de la Verdad, supuesta verdad, no se le cuestiona a las FARC haber tenido a una persona 14 años torturándola, que por las pocas pruebas de supervivencia que se conocieron, se fue viendo el deterioro de la salud de este señor, que cuando lo secuestraron era un muchacho robusto de 24 o 25 años de edad, lleno de vida, y cuando lo asesinaron tenía ya casi 40 y estaba flaco, cadavérico, desdentado, se le había caído el cabello y la humedad de la selva lo había desgastado completamente. Y eso para el señor de Rux es normal. Son los efectos del conflicto y la culpa del Estado de no negociar con los terroristas y de las economías de la coca, como dice. Pero hay un elemento importante, porque ya lo vimos aquí, lo analizamos en un episodio completo, que fue la baja de alias El Mocho, una interesante operación que hizo la 9ª Brigada, una incursión táctica terrestre sorpresiva nocturna en el año 2013, y dio de baja al Mocho, que era el bandido que obraba en ese momento como segundo cabecilla de esa cuadrilla. Ya explicamos que después quedó el tal Wilmer como el más conocido, no en la Teófilo, sino en la región, pero este era un bandidazo. Este era uno de los que había entrado más o menos en la época del Mono Jojoy, un poquitico después, a las FARC, y se ha caracterizado por ser cruel, sanguinario, despiadado, y lo llamaban el Mocho porque había perdido parte de un miembro superior en alguna de las acciones criminales. Ese fue el que dirigió el secuestro de la locuaz candidata Ingrid Betancourt, el que durante la época del Caguán salía a hacer acciones criminales y participaba como el secuestro de los habitantes del edificio Miraflores en Neiva, etc. Era un bandido y un prontuario impresionante, y tenía fama pues de ser el segundo paisa, el que más impresionaba, y lógicamente por su accionar criminal era ficha clave de tiro fijo. Pero los médicos también se mueren y la 9ª Brigada lo dio de baja, y eso creó un síndrome dentro de esa cuadrilla por 2 décadas, y creemos que todavía con los que quedan recuerdan eso y lo tienen como un referente, porque en ese golpe dieron de baja más de 10 bandidos. Todos cayeron, y era una cuadrilla o una escuadra entrenada en las mejores técnicas de terrorismo, pero repetimos, los médicos también se mueren. Y como dicen coloquialmente en las FARC, el que la cuelga, o sea, el que abandona las medidas de seguridad, pierde en cualquier guerra. Había habido un incremento, y es obvio, no solo por la zona, que es un objetivo claro, un punto clave para el proceso revolucionario, sino por la disposición de Alfonso Cano de reestructurar la forma de actuar con el Plan Renacer. Se han fortalecido estas estructuras que, infortunadamente, como lo hemos venido cuestionando todos estos días, son responsables de muchos crímenes en Caquetá: las milicias bolivarianas, el movimiento bolivariano clandestino y el Partido Comunista Clandestino. Y en su afán de conseguir el inmerecido Nobel de Paz, el señor Pastrana y los mudos que fueron a arrodillarse a Cuba se olvidaron, suponemos que intencionalmente, de incluir esta estructura, y ahí está todo el potencial de desarrollo político, logístico y de incremento de la capacidad terrorista de las cuadrillas. Fue la época también, los antecedentes a esta operación, en que el narcotráfico en los bloques sur, oriental y comando conjunto central tuvo mucho más auge, sin descartar que también crecieron en el bloque Magdalena Medio, en el bloque noroccidental, en el sector de límites con Panamá y los departamentos de Antioquia y Chocó, y también en el Paramillo o el Catatumbo. Pero en esto la primavera del narcotráfico fue más fuerte, y es donde consiguieron más recursos y se aliaron con los carteles mexicanos y otros narcotraficantes, inclusive el cartel de los Soles de Venezuela.
es obvio de deducir que si se estaba incrementando las estructuras clandestinas y las cuadrillas armadas para actuar de una manera diferente, pues había reclutamiento de campesinos e indígenas para las cuadrillas. Y la instrucción de Tiro Fijo era que, y que ya estaba muerto y que la siguieron los demás, pero que venía de larga data, era que terrorista que se fuera destacando por sus habilidades, había que hacerle un traslado interno y enviarlo a integrar la cuadrilla Teófilo Forero para que siempre estuviera lo más perverso de las FARC, listo a actuar contra los objetivos que seleccionaban. Y es que no lo podemos negar, lo demostraron con sus acciones a nivel nacional, que fueron muchísimas. Ese es un pequeño compendio de lo que se estaba gestando en esa zona antes de la operación. Y coronel, también en octubre del 2003, tropas de la 9ª Brigada realizaron una exitosa incursión táctica nocturna en el municipio de San Vicente del Caguán. Combate en que las tropas eliminaron una cuadrilla de las FARC encabezada por Edgar Gustavo Navarro Morales Arias el Mocho, segundo cabecilla de esa estructura. ¿Cómo sucedió e incidió ese exitoso combate táctico del ejército en el futuro de las FARC? Bueno, lo decíamos en el preludio, en la introducción, que eso le causó un síndrome a las FARC, en especial a esta cuadrilla Teófilo Forero. Ya hemos dicho más o menos un breve resumen del prontuario de este sujeto y como lo notamos, se hizo un programa completo de cómo fue la operación, pero recordémosle aquí a los oyentes que este delincuente en su extenso prontuario tenía el secuestro y asesinato a sangre fría del congresista Jorge Hechin Turbay, a quien lo bajaron del vehículo con su familia y con los escoltas y en una carretera lo masacraron. Y masacraron todas las personas y los periodistas llegaron pronto al sitio y las imágenes son aterradoras, se consiguen todavía en internet, no las han borrado por orden de la JEP, pero ahí están, la historia del asesinato, la masacre de la familia Hechen Turbay y de sus escoltas. También está el asesinato de otro congresista, Diego Turbay Cote, de esa misma familia. Está la activación de la casa bomba en Villa Magdalena contra los miembros de la Fiscalía y de la Policía Nacional que hacían el allanamiento, una casa bomba que estaba lista para explotar en la cabecera de la pista del aeropuerto Benito Juárez cuando se acercara el avión presidencial. O sea, era un plan terrorista peor que los de Al Qaeda o de ISIS, porque tenía que tener una capacidad de cono de dispersión muy grande, entonces había que acopiar muchos explosivos de una manera adecuada en el mal sentido de la palabra, orientada hacia la dirección de la aeronave para que la destruyera en pleno vuelo y causara un acto de terror que hubiera sido histórico de la desgracia colombiana, pero además que hubiera destruido manzanas a la redonda, porque el poder explosivo que requería ese tipo de elementos era increíble. Y cuando todavía no han terminado de armarla, la inteligencia de la policía se enteró de que allí había algo raro, ordenaron el allanamiento a la fiscalía y fue cuando, estando acopiando el material, los terroristas decidieron activarlo como trampa contra la policía. Lo mismo, este sujeto tenía en su prontuario el secuestro de los habitantes del edificio Miraflores, otro secuestro en un centro, en un condominio en Neiva, el secuestro del congresista Hechen Turbay, bueno, un montón de procedimientos. Hago la claridad, ahora me equivoqué y dije que el asesinato del congresista no fue el secuestro del congresista, el que nos estamos refiriendo. Y también tenía en su haber la formación de una gran cantidad de milicias, delincuentes y participación en múltiples asaltos. Entonces, este sujeto terminó siendo buscado por el ejército, le hicieron una gran cantidad de incursiones y siempre se evadió, pero en una medida mucho más práctica
la 9ª Brigada no utilizó fuerzas aerotransportadas, sino le hizo la incursión terrestre. Lo localizaron en la casa con toda su guardia personal en la vereda Guaguas, entre el Paraíso y Balsillas, en la zona rural de San Vicente del Caguán, y allí fue eliminado. Fue un golpe que todavía a las FARC les duele muchísimo, tanto como el del Mono Jojoy, porque era uno de sus emblemas, de sus íconos y de los terroristas más conocidos del grupo. Coronel, ¿cómo resumió el periódico En Guardia del Ejército Nacional la exitosa operación aeroterrestre de la 6ª División del Ejército, la cual condujo a la neutralización de 9 terroristas de la cuadrilla Teófilo Forero de las FARC en un área rural del municipio de Puerto Rico, Caquetá, en abril de 2013? Pues el periódico En Guardia del bimestre junio-julio del 2013 resaltó varias operaciones que hicieron en esta zona, donde también los terroristas, ya lo hemos visto en estos días, por la misma época, cometieron varias acciones. Pero la más importante que se resalta aquí, la tenemos marcada con un óvalo, fue la neutralización de 9 terroristas. Lo resumió de una manera muy breve, en la que dice que fueron capturados 4 y dados de baja 5, y que entre esos cayó otro delincuente que se acercaba mucho al paisa, al argentino, a la pilosa y al mocho. Ya pues el mocho va muerto, pero era otro de los que tenía la misma experiencia y las mismas características. Y estamos hablando de uno que le decían Jorge Parrilla. Ahí fue eliminado. Entonces fue otro golpe durísimo, porque cayó el mocho y luego cayó Jorge Parrilla. Eso le demostraba a las FARC la invencibilidad, y sumaba las bajas de Raúl Reyes y de Cano y del Mono Jojoy. Se les quitó ese mito que han sembrado en el país de que el ejército y la policía solamente daban de baja bandidos rasos, pero que eran como intocables los cabecillas desde el nivel de guerrilla hacia arriba, y mucho menos pensará que un miembro del secretariado iba a caer. Cuando cayó Raúl Reyes se demostró que sí caían ellos, y de ahí para allá comenzó como un castillo en naipes a caerse ese montaje que tenían en el ideario colectivo de que eran intocables. Entonces, eso es lo de resaltar en este resumen que publica el periódico En Guardia. Mi coronel, ¿cómo resumió estos mismos hechos el diario El Heraldo de la ciudad de Barranquilla? Pues el diario El Heraldo, con base en los reportes de las agencias Colprensa y EFE, hizo una breve crónica en la cual resaltó que fueron dados de baja 5 terroristas y capturados 4 por tropas de la 6ª División, que los hechos ocurrieron en la vereda Pedregales del municipio de Puerto Rico, Caquetá, que los soldados eran orgánicos de la Brigada Móvil 27, que ya recordamos que también tuvo algunos fracasos, que al grupo específico al que pertenecían era a la compañía Fernando Díaz de la columna Teófilo Forero. Aquí queremos hacer una acotación interesante. Esto inició como la compañía Teófilo Forero, pero luego fue creciendo por la instrucción que tenía Tiro Fijo de traer a los más cualificados y de volverlos a entrenar y mantenerlos en un nivel de disponibilidad alta. Entonces ya fueron creando varias compañías guerrilleras, y ya entonces pasó a ser una columna ese grupo. Y toda esa columna la dirigía el tal Paisa, y la segunda, después de la muerte del bandido, fue la tal Pilosa, que también cayó en otro combate. Y luego pues pasó a recibir a este otro bandido que también fue eliminado, el tal Parrilla. Entre los terroristas se encuentran el tal Parrilla, lo resalta ahí, y dice más o menos quién era. Llevaba 18 años en las FARC, también había participado en el asesinato de la familia Turbay Cote, claro, no Echen Turbay, sino Turbay Cote, ahora tuve ese lapsus.
Y también había participado en el asalto al edificio Miraflores, y es obvio, ¿no? Si llevaba todo ese tiempo en la cuadrilla, pues era uno de los que ha participado en ese acto criminal. Le decomisaron también dinero, fusiles a los bandidos que fueron dados de baja, pistolas, municiones, 3 memorias USB con sus respectivos computadores, equipos celulares, y todo eso pasó a dormir al sueño de los justos en la Fiscalía del señor Montealegre, que de entrada se negó a continuar las investigaciones con el cuento de que la Fiscalía no tenía los equipos ni los medios y que eso era mejor que hiciera rápido la paz y se resolviera. Y fue uno de los que le coadyuvó a Santos a trasladarle todos esos procesos a la JEP para que con lo poco que ya se había sustanciado en los expedientes, la JEP lo llame y les pregunte y los bandidos dicen sí, sí lo hicimos, pero no confiesan todo, sino simplemente contestan lo que le dicen y ya tienen la patente de corso para quedar libres. Y también habla de la captura de 4 delincuentes de la misma red en cercanías del sitio y les incautaron a esos delincuentes una importante cantidad de coca, dinero en efectivo, municiones y armas. Y todo eso pues quedó judicializado en la Fiscalía Seccional número 16 de Puerto Rico. Pero ya sabemos que en la época del señor Montealegre todas esas cosas quedaron congeladas porque era que no había la capacidad de la Fiscalía para investigar a los bandidos y lo mejor era que se hiciera la paz rapidito y que una justicia distinta le quitara el trabajo, le hiciera el trabajo. Adelante, Nicolás. ¿Cómo describió la revista Semana el subsiguiente golpe de ejército a la cuadrilla Teófilo Forero menos de una semana después de la exitosa operación tratada en el día de hoy en el municipio de Puerto Rico, Meta? Pues la ofensiva del ejército continuó y la foto aquí lo muestra, como el ejército evacuó a los heridos y a los muertos de esa operación. Y lo resume la revista Semana contando que en la vereda Honduras de Uribe Meta, otra cuadrilla móvil, que es la compañía Allíver González de la misma columna móvil Teófilo Forero, también integrada por terroristas de la mejor formación como delincuentes. Este estaba bajo el grupo de otro que lo llamaban La Boruga. Y en una operación sorpresiva con apoyo de la Fuerza Aérea fueron dados de baja otros 4 delincuentes de este grupo. Y a esos les incautaron pues lo mismo, armas, municiones, minas, explosivos, documentos, fotos, etc. Y relatan que esta cuadrilla fue creciendo a medida que creció la columna móvil como tal, y también participaron algunos de esos en todos esos crímenes que hemos relacionado. Lo importante es que este golpe ya fue en el departamento del Meta y fue a una escasa semana después del anterior, lo que indica que la ofensiva iba muy bien, que la inteligencia estaba funcionando de maravillas, pero que el señor Santos andaba en otro cuento en Cuba, arrodillado ante los bandidos, y todo esto se opacaba, como finalmente terminó sirviendo para muy poco, ya que se le cedió todo lo que impusieron. Mi coronel, ¿cómo describió la revista Semana el subsiguiente golpe del ejército a la cuadrilla Teófilo Forero menos de una semana después de la exitosa operación aeroterrestre de la 6ª División que condujo a la neutralización de 9 terroristas de la Teófilo Forero en el área rural del municipio de Puerto Rico en abril del 2013? Esa es la que acabamos de explicar, que fueron 4 dados de baja y 2 capturados más, por eso la revista Semana titula que fueron 6 los que se perdieron allí, perdió la cuadrilla en el Meta. Resaltábamos eso, precisamente, que ocurrió en el Meta, un departamento aledaño al Caquetá, en el área rural del municipio de Uribe, la vereda Honduras, que indica que la inteligencia estaba muy bien orientada, que los localizó y los golpeó la Fuerza Aérea y el Ejército. Le dieron de baja 4, les decomisaron municiones, armas,
documentos, memorias USB, teléfonos, minas, etcétera, y que el golpe fue muy duro porque en menos de una semana los bandidos perdieron casi 20 delincuentes de esa cuadrilla, todos especializados en terrorismo. Ahí lo malo que resaltábamos es que los que cayeron presos pronto fueron liberados gracias a la buena voluntad del señor Santos de hacer la paz con ellos y del fiscal que decía que la fiscalía no tenía capacidad para investigarlos, que lo mejor era que viniera una justicia especial y los juzgara. Mi coronel, pero esa exitosa operación trajo paz a los habitantes del municipio de Puerto Rico con la firma del Pacto FARC-Santos. Nada, ni a Puerto Rico, ni a la Uribe, ni a ninguna de esas zonas aledañas, porque esta foto que siempre ponemos ahí es emblemática de Raúl Castro, que parece que le estuviera escurriendo la sangre por los colmillos de Drácula en las dos comisuras de los labios, celebrando el daño que le hicieron a Colombia. Santos, que ni siquiera mira a los ojos al otro bandido que le está dando la mano, y el bandido sí feliz porque logró lo que quería. Y los dos comunistas atrás de Raúl Castro felices porque le metieron los dedos a Colombia en la boca y ganaron lo que no han ganado en 60 años de terrorismo, lo ganaron allá en una mesa y con el contubernio del país o del Estado o del narcogobierno que ha impulsado el terrorismo en América. Conclusión, no sirvió para nada porque hoy está eso lleno de bandidos otra vez, de narcotráfico, de milicias disfrazadas de guardias campesinas y guardias indígenas, y el país en la misma zozobra de siempre. Mi coronel, podríamos esbozar a nuestros oyentes y televidentes algunas reflexiones académicas en torno a la exitosa operación aeroterrestre de la Sexta División, la cual llevó a cabo para la neutralización de 9 terroristas de la cuadrilla Teófilo Forero de las FARC en una zona rural del municipio de Puerto Rico, Caquetá, en abril de 2013? Bueno, comencemos estas reflexiones por recordar que para Tiro Fijo, el área del Pato, el Yalí y el occidente del Meta eran como un emporio de su epicentro de dirección criminal. Entonces, todo el plan estratégico de la FARC comenzó a gravitar ahí desde los años 70, 60, 70, con un objetivo muy claro que era copar la cordillera y tener esa retaguardia estratégica. Y el Caquetá, pues, hacía parte del círculo interior y exterior de esa retaguardia estratégica. Cuando se decidió crear primero compañía y después columna Teófilo Forero, pues era fundamental para el crecimiento de las FARC tener el control de todo el departamento del Caquetá. Entonces ahí hay un ejercicio que es en 2 vías. La cuadrilla Teófilo Forero es fuerte, porque las cuadrillas aledañas, la 14, la 15, la 63, la segunda, la 32, la 48, la 17, que están en esas zonas, crecen, son fuertes, y esas cuadrillas son fuertes porque la Teófilo Forero es fuerte y sale a hacer acciones criminales, todas dirigidas personalmente por Tiro Fijo, por el mono Jojoy. No se entendió así, nunca se le puso cuidado, y solo hasta después de 40 años de ejercicio criminal de las FARC en esa zona, fue que el gobierno del presidente Uribe aceptó la recomendación de las fuerzas militares para entrar allá, a ese emporio donde era casi imposible y vedado entrar, primero por decisiones políticas y segundo por la misma contextura de la selva y del terreno, la falta de mapas actualizados, solo hasta cuando Estados Unidos prestó los satélites para ir construyendo cartas topográficas más actualizadas, por el desconocimiento que había de la zona por parte de las fuerzas militares y por la cantidad de trampas que tuvieron para montar en la región durante tantos años, que en 40 años que no se puede montar una guerrilla activa en toda esa zona. Entonces, cuando el general Ardila, comandante de la 4ª División, hizo el primer intento de una operación, allá le fue como los perros en misa, porque no pudieron avanzar mucho,
Una vez desembarcaron las tropas, entraron en combate y no se pudo avanzar. Le llaman la Operación Destructor 1, que tuvo un enorme costo y apenas tuvo como resultado la baja de un bandido. Y sí hubo muchos soldados que perdieron las piernas y los brazos con las minas, porque no se conocía lo que había allá adentro en la zona de Yarí y aledaños. Era el emporio de Tiro Fijo y sus fuerzas especiales, y por eso era tan fundamental esa zona para la teófilofonía. Ahí, como siempre, resaltamos un olvido total de los crímenes que han cometido las FARC en el departamento de Caquetá, que son innumerables. Algo que se debería hacer es reconstruir toda esa memoria con monumentos, con documentos escritos, con testimonios de las personas que están vivas, porque es que son demasiados. Son demasiados. No hay un solo caqueteño cuya familia no haya sufrido alguna o algunas de estas acciones. Y muchos, como veíamos, el de un concejal de Puerto Rico que se salvó de una masacre a comienzos del siglo y siguió viviendo en el Caquetá, pero se fue a Florencia y le hicieron varios atentados donde vivía en Florencia porque la obsesión era eliminarlo. Pero como él, centenares de casos, familias que les mataban a los hijos porque estaban en las fuerzas militares, luego iban y secuestraban a las mujeres, los niños, los asesinaban. Eso es interminable lo que han hecho las FARC allá. De otra parte, vemos que muy habilidosamente y además muy circunstancialmente terminó esa retaguardia estratégica ideada por el Partido Comunista y por Tiro Fijo inicialmente como unos feudos agrícolas y de explotación maderera y cafetera para financiar las FARC, como lo veíamos al comienzo de estos capítulos de la memoria histórica, cómo se financiaron al principio con la explotación maderera, y decíamos que muchos de los preciados muebles que tienen familias de antaño en Bogotá y de escaleras y estructuras de madera en casonas de esas, sobre todo de los barrios Palermo y Teusaquillo, eran traídas con madera que terminaban financiando a las FARC, ya que esos eran los que sacaban esa madera de la zona del Caquetá y del sur del Meta y la embarcaban para Bogotá y la vendían aquí. Lo mismo mucho del café que se consumió en esa época provenía del sur del Tolima, de los cafetales de propiedad de las FARC y el Partido Comunista. Mucha de la arveja que se consumió en Bogotá por muchos años, proveniente del páramo de Sumapaz, eran de los cultivos de Miguel Macana, otro bandido del Partido Comunista que dirigía todas esas escuelas agrarias formadas por Juan de la Cruz Varela. Entonces, eso para decir que cuando hay la evolución del narcotráfico, entonces toda esta zona de retaguardia estratégica termina o con amapola o con coca para financiar a las FARC en su retaguardia estratégica y poder avanzar hacia la toma del poder, ya con extensión a la selva amazónica, que la fueron deforestando. Es un proceso gradual de crecimiento del deterioro tanto del medio ambiente como de la seguridad y del plan de desarrollo de las FARC. Indiscutiblemente el Caquetá, como toda la parte externa a los centros de poder que están en Cali, Medellín y Bogotá, Barranquilla, es otra región olvidada del gobierno central. No hay una cohesión y una visión de país hacia esa región. Se puede resaltar que de forma muy habilidosa las FARC, por medio de los bloques sur, oriental y comando conjunto central, es decir, mirando todo el suroccidente, el sur del país y el suroriente del país, esas tres estructuras terroristas organizadas por el partido y por Tiro Fijo y sus secuaces fueron estableciendo un control geopolítico y administrativo paralelo sobre esas regiones, y realmente al revisar el mapa, hacer un mapeo de la incidencia de las FARC desde Cauca hasta el Guaviare y el Baupés, trazando una especie de segmento imaginario sobre lo que fue el antiguo departamento del Cauca cuando éramos la Nueva Granada. No hay un solo caserío, un solo pueblo, un solo municipio donde las FARC no hayan ejercido o acción coactiva geopolítica o hasta hayan ejercido cogobierno paralelo
Y es más, en regiones o sitios apartados, gobierno comunista y terrorista y narcotraficante, como lo demostró un periodista que vino, que encontró en las selvas del Amazonas caseríos donde se negocia todo con coca. Entonces, una libra de arroz valía 2 gramos de coca, un bulto de panela valía 50 gramos de coca, y así negociaban. Y eso lo publicó en un informe que está en internet. El periodista Beri, que viajaba por todo el mundo entrevistando grupos irregulares. La doble moral marxista-leninista, siempre trasladándole la responsabilidad al Estado a otras personas y destruyendo lo poco que hay, y lo destruyen en nombre de la revolución. Como lo hemos venido revisando, la revolución bolchevique, el comunista lleva en la mente algo muy claro: no está pensando ni en el pueblo que dice defender, ni en lo que esté estatuido o construido. Hay que destruir permanentemente, armar el caos para que de ese caos surja una nueva necesidad de adhesión a lo que plantea la teoría marxista-leninista. Y para eso la JEP y la Comisión de la Verdad les caen como anillo al dedo, porque destruyen todo un contexto de valores y de realidad histórica para mostrar otra verdad, la verdad de ellos. La dirigencia política colombiana, correlacionado con todo lo que hemos dicho, no ha aprendido ni la del Caquetá, ni la del Huila, ni la del Meta, ni la de Cundinamarca, ni mucho menos la nacional, ni la de esos municipios. ¿Dónde está el meollo de este asunto? Y es una tarea muy larga por hacer todavía, devolver las cosas a su estado natural y poner los puntos sobre las íes. Tarea larga y ardua, porque la construcción o deconstrucción que han hecho tanto los comunistas armados como los desarmados es impresionante, y esto no se analiza en ese contexto, sino siempre se mira el cuento de que unos campesinos que se rebelaron y que el Estado no les dio y que se dejó crecer el problema y que luego se les infiltró el narcotráfico, pero que no son terroristas, que es que ha sido paralelo, bla, bla, bla. Y finalmente volvemos a lo mismo, porque se refina, se recicla el estratagema de paz y diálogo, y ahí seguimos en las mismas. Bueno, adelante, mi coronel González. Gracias, mi coronel. La exitosa operación militar de las tropas narradas en el día de hoy es un esfuerzo descomunal que injustamente se echó a perder en el campo político, con el errado pacto entre el señor Santos y las FARC. Pero a pesar del terrorismo indiscriminado con que las FARC estaba atemorizando a la población del norte del Caquetá, para que la apoyaran amenazando con miedo y fuerza a la población en sus actos criminales, que consistían fundamentalmente en el secuestro, extorsión y saqueo de sus bienes y propiedades. Ese miedo no fue obstáculo para que las fuerzas del ejército asestaran un contundente golpe contra la destrucción de toda la cuadrilla terrorista. Los pobladores del departamento echó grandes esfuerzos durante muchos años para crear una región donde se produjesen muchos bienes y servicios para el beneficio nacional. Por tal razón, los criminales han pretendido aprovecharse de ese progreso para sus propósitos perversos. Pero bajo la acción del ejército y la policía, no han podido lograr el objetivo de dominio y control por medio de la violencia. Y con ese proceso han sido diezmados, y que se vieron en condición de tener que iniciar unos diálogos para llegar a un acuerdo con el gobierno. Y ese supuesto gesto de buena voluntad por parte de los terroristas lo creyó ingenuamente el presidente Andrés Pastrana, quien les desmilitarizó una amplia región del norte de ese departamento para facilitar los diálogos. Concesión que fue totalmente inoportuna, porque no era necesario para ello. Por el contrario, la aprovecharon para reorganización y fortalecimiento. Pero cuando el presidente se percató de ese engaño fue demasiado tarde y tuvo que suspender de manera abrupta esas falsas conversaciones. Las mismas que después se repitieron y reiniciaron con el presidente Juan Manuel Santos,
quien cayó nuevamente en la misma mentira, con los muy extensos diálogos en la comunista isla de Cuba, puesto que no se desmovilizaron totalmente al final de esas conversaciones, como estaba previsto, y que se le había advertido que de ahora en adelante, en el año 2023, las vemos pidiendo nuevamente diálogos con el desorientado e ingenuo presidente actual. Es repitiendo siempre la misma historia, la mentira continua. De tal manera que la historia terrorista de las FARC ha sido una larga cadena de engaños y de presidentes que no conocen el proceder mentiroso de los grupos terroristas, que han sido adoctrinados en los principios engañosos del marxismo mundial. Y los únicos que han mantenido la estabilidad y el orden nacional han sido sus patrióticas Fuerzas Armadas, que conocen perfectamente cómo es el accionar del crimen nacional y del terrorismo internacional. Y de esa forma, sin su empeño y sacrificio, la nación ya habría sido dominada y sometida al esclavismo del marxismo internacional, tal como sucedió en Rusia y otros países, con consecuencias de millones de víctimas que habrían podido ser evitadas, pero que fueron sacrificadas inútilmente, ya que esa ideología es una promesa imposible de lograr, por ser solo producto de la imaginación fantástica del ser humano. Muchas gracias, mi coronel. Bueno, muchas gracias. Adelante, mi coronel Alarcón. Pues mi coronel, en el día de hoy tenemos la participación de mi coronel Fuentes, de mi general Efraín Vázquez en el Facebook y en el Zoom. Y de actualidad, la repetición de la repetidera. La prensa da la razón a nuestro famoso cese bilateral del fuego, que está cumplido solo por una de las partes, la legal. Nuevos asesinatos, un gran atentado terrorista que acabó con un polideportivo, y seguimos en las mismas. Seguimos esperando que lo que se firma se cumpla a cabalidad. Mi comentario para hoy es el siguiente. La ley del talión. Esta expresión tradicional nos sirve de abrebocas para generalizar la intencionalidad de una necesaria compensación a modo de justicia retributiva, impuesta como castigo ante un crimen cometido, y como lo hemos visto en el transcurso de los últimos programas de la memoria histórica, ojalá, aunque sea una parte de la medida, fuera aplicado a los comunistas narcoterroristas FARC, firmantes de un pseudoacuerdo que incluye el cumplimiento de la tan sonada reparación de las víctimas, aunada a una de no repetición. De manera tal que no sigan convirtiendo en realidad la famosa frase que dice que el papel aguanta todo, pues fueron firmados precisamente por personajes fatídicos, con intereses personales, que hoy, en vez de enderezar los resultados que han dejado el famoso más perfectamente posible acuerdo, se dediquen a este cambio y no a defender socios corruptos y o narcoterroristas que abandonaron el proceso, y a pesar de los mal ganados premios, continúan delinquiendo e incrementando el terrorismo en las gentes de bien, pavoneándose por las ciudades y por los pueblos de mi país, y también en los pasillos del Congreso, obviamente dejando entrever que no existe la
reciprocidad, pero tampoco el castigo ejemplar ante delitos de lesa humanidad que solo son perdonados en Colombia, ya que dentro del accionar conjunto de los autores santos y las comisiones representativas de las FARC y el gobierno aprobaron la formación izquierdista de un tribunal denominado de la Justicia Especial para la Paz, JEP. Los injuriados, que puede decirse son todo el pueblo colombiano, no han obtenido un desagravio, aunque sea mínimo, aunque sea la no repetición, ya que han sido rellenos de premios onerosos y al parecer este estadio jamás llegará, pues los intereses de los narcoterroristas tienen que ver con la cadena del narcotráfico, y eso sí es difícil de combatir cuando no se trabaja en conjunto gobierno y fuerza pública, y el primero no le amarra las manos a la segunda, haciendo prosperar los cultivos ilícitos y las malditas pastas de coca y la marihuana, entre otras, pues hoy existen otros más poderosos y letales. Lástima que la ley del talión no se aplique. Y así como estamos y vamos, quien seguirá pagando los quines será el pueblo, que los narcoterroristas dicen defender, cumpliendo lo expuesto en nuestra frase introductoria de todos los días. Quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Muchas gracias, mi coronel. Bueno, muchas gracias, mi coronel. Adelante, mi coronel Saldaña, buenos días. Buenos días, mi coronel Villamarín, compañeros quienes nos acompañan en esta aula máxima virtual de Fundel y quienes nos escuchan por otros medios. Reflexiona al 379 episodio de la memoria histórica de Fundel, hoy miércoles 2 de agosto de 2023. Objetivo Colombia. Siguiendo con los comentarios respecto de la combinación de todos los medios de lucha del sistema comunista para implantar a toda costa su ideología, nos habíamos remitido ayer a la situación de Honduras, en el caso del general López Arellano, en el que se decía que su éxito se debía al de haber seguido el prestigio de las ideas socialistas y los avances de la política de paz y distensión. Los medios publicitarios y pasquines de izquierda decían, comillas, es indudable que al mismo tiempo del robustecimiento de Cuba, primer estado socialista en el continente, se desarrollen novedosos movimientos nacional liberadores y antiimperialistas en Argentina, Perú, Panamá, Ecuador y en el mismo Honduras, y el resquebrajamiento o desplome de toda una serie de estructuras o instituciones interamericanas de carácter militar y político sobre nuestros países. Cierro comilla. Antes de cerrar esta reflexión y después de haber leído una entrevista que le hiciera el periódico El Tiempo de Bogotá, creo que el pasado domingo 31 de julio Ogaño, registro la fecha para que después no se nos olvide, al señor general Giraldo, recuerdo similares entrevistas a otros comandantes de las fuerzas militares en aciagos momentos de la vida política de Colombia, y casi todos traen preguntas sugestivas como esta: malestar al interior del ejército o posibles diferencias y divisiones en las fuerzas militares
o ruido de sables, etc. Había esa costumbre empleada por el Partido Comunista y en el que los medios de comunicación han jugado papel importante para debilitar la institución. Ahora, volviendo al caso de Honduras, los pasquines comunistas decían, comillas, los militares en el proceso revolucionario, cierro comillas. Cada palabra que lanzan es muy calculada. Meter a los militares en decisiones meramente de tipo político, cuando hay crisis generadas por ellos mismos, es una más de los estratagemas y ardides de los comunistas. Como hemos visto en este episodio y en otros de la memoria histórica aún no contada, lo ha dicho nuestro presidente de Fundel. Cuando los comandantes en jefe emplean a las fuerzas militares de Colombia para desempeñar sus funciones constitucionales de seguridad y defensa militar, defensa nacional, y se dejan asesorar por ellas, militarmente estas organizaciones terroristas pueden ser vencidas. Gracias, mi reflexión y feliz día. Bueno, muchas gracias. Entonces, escuchando los tres conceptos de ustedes respecto a este tema de la operación que condujo a la baja de 9 terroristas, 4 capturados y 5 eliminados en combate, de la cuadrilla Teófilo Forero y las operaciones subsiguientes que hubo, nos queda muy claro que la guerra no se ha ganado, no es por falta de acción militar, sino es por falta de la continuidad política para sostener esa acción militar. Porque mi coronel González lo relata, lo resume en que hay un olvido de lo que se hizo, del sacrificio de los soldados, y se toman decisiones que no son. Mi coronel Alarcón resalta que a pesar de que se dice una cosa, se continúen las mismas como si no estuviera acabando. Y mi coronel Saldaña lo pone sobre el tema de la propaganda, cómo la propaganda es tan útil para desviar las realidades, presentarlas de otra manera, construir una nueva versión, y en síntesis, eso es lo que nos pasó con esa operación y con muchas, que cuando se tenía acorraladas a las FARC, el señor Santos, por sus intereses personales, lo que hizo fue desbarajustar todo lo que había y permitirles que llegaran a los estadios en que estamos ahora, que no son otra cosa que la reiteración del crimen comunista armado contra Colombia, financiado con el narcotráfico, la minería ilegal y legitimado con intenciones totalitarias, tanto del señor Petro como de todos los que han tratado de buscarle una adecuación a la guerrilla. Pues bien, llegamos al final. Los invitamos esta noche para nuestro programa institucional de la memoria histórica, de la formación de estadistas con visión de estrategas, y los dejamos aquí con nuestro saludo de despedida. Invitado nuevamente para que todos los días, de lunes a sábado, de 7:30 a 9 de la mañana, se conecte a las redes sociales de la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación, a escuchar en la voz de sus protagonistas la verdadera memoria histórica de la violencia desatada durante varias décadas por las guerrillas izquierdistas contra Colombia. Lo esperamos en nuestra próxima emisión. Feliz día, gracias para todos. Buen día, mi coronel, muchas gracias por todo. Bueno, muchas gracias, muy amable. Gracias, felicidades para todos. Gracias, mi propio. Muchas gracias, un feliz día para todos, Dios los bendiga. Gracias. Adelante, Rosita.